El amanecer se filtraba a través de las persianas con la misma apatía de siempre, una luz gris y cansada que no prometía nada nuevo. El eco de sus propios casos sobre la madera era el único compañero en una casa que se había vuelto demasiado grande, demasiado silenciosa. Cada mañana era un ritual idéntico, un guión aprendido de memoria. El café, cuyo aroma antes la despertaba, ahora era solo un líquido amargo para empujar las horas. Se miraba al espejo, y una extraña tomaba su lugar. Una mujer con los hombros ligeramente caídos y una mirada que había perdido su brillo, como una fotografía antigua descolorida por el sol. Recorría las habitaciones sintiéndose una espectadora de su propia existencia. Los libros en las estanterías, antes portales a otros mundos, ahora acumulaban polvo. En una esquina, cubierto por una sábana blanca como un fantasma, descansaba su caballete, un monumento a los lienzos en blanco, a los colores que ya no sabía cómo mezclar. Había un vacío que no se llenaba con nada, un hambre sorda en el centro del pecho que la acompañaba desde el despertar hasta el sueño inquieto. La vida se había convertido en un pasillo largo y monótono, con puertas idénticas que llevaban siempre al mismo lugar. Fue durante una tarde de limpieza, una de esas tareas automáticas que realizaba para silenciar el ruido de su mente, cuando todo cambió. Pasaba un paño por la pared del fondo del pasillo superior, un muro liso y continuo que separaba su casa del jardín vecino, un muro que conocía de memoria. Pero sus dedos tropezaron con una fisura, una línea perfecta y delgada que no recordaba haber visto nunca. Siguió el contorno con una extraña mezcla de curiosidad y desconcierto, dibujando en el aire la forma inconfundible de un marco. En el centro de aquella pared, donde solo debería haber yeso y ladrillo, ahora había una puerta. Una puerta de madera oscura con un sencillo pomo de latón que parecía haber estado siempre allí, esperando en silencio. Su corazón se detuvo un instante, atrapado entre la lógica y lo imposible. Con la mano temblando, no por miedo, sino por un anhelo que no sabía que sentía, se acercó para tocar el frío metal. El pomo de latón giró con un chasquido suave, un sonido que parecía romper un silencio de décadas. La puerta se abrió hacia adentro sin un solo quejido, revelando no una habitación, sino un espacio que respiraba luz. No era la luz del sol, ni la de una bombilla, sino un resplandor cálido y difuso que emanaba de las propias paredes, un brillo que parecía conocerla. El aire olía a trementina fresca, a páginas de un libro nuevo y a la sal de un mar que solo había visitado en sueños. Dio un paso vacilante hacia el interior, y el suelo bajo sus pies no era de madera, sino de algo que se sentía como arena compacta y cálida. Miró a su alrededor, y el aliento se le quedó atrapado en la garganta. Lienzos que en su mundo real estaban en blanco, aquí colgaban en las paredes, vibrantes, terminados. Eran paisajes que solo había esbozado en su mente, retratos de rostros que había imaginado, explosiones de color que había temido plasmar. Cada pincelada era suya, la reconocía como si la acabara de dar. En un rincón, sobre un escritorio de roble, reposaba una pila de manuscritos encuadernados en cuero. En el lomo de uno de ellos le dio su propio nombre. Se acercó y rozó las letras doradas con la punta de los dedos. Eran las historias que siempre había querido escribir, las palabras que se habían quedado mudas en su interior. Una melodía suave flotaba en el aire, una pieza de piano que ella misma había compuesto en su juventud y creía haber olvidado por completo. Caminó por aquel lugar que era a la vez un santuario y un museo de su propia alma. No era una galería de lo que pudo haber sido, era un mapa de lo que aún podía ser. Fue al tocar la superficie rugosa de uno de los cuadros, al sentir la textura de la pintura seca bajo sus dedos, cuando lo comprendió. La habitación no era un refugio ni una puerta a otro universo, era un espejo, un reflejo de todo el potencial que había amurallado dentro de sí misma, de toda la vida que había dejado de vivir. El vacío que sentía fuera no era más que el eco de toda esa pasión que había encerrado tras un muro invisible en su propia mente. Cerró la puerta con una delicadeza reverencial, sin hacer ruido. El pasillo gris la recibió de nuevo, pero ya no era el mismo, porque ella tampoco lo era. La luz opaca de la tarde ya no le pareció triste, sino una página en blanco esperando ser escrita. Sus ojos ya no se perdieron en la nada, se posaron, fijos y decididos, sobre la sábana blanca que cubría su caballete, al final del pasillo. No hubo vacilación en sus movimientos, sus pies la llevaron con una certeza nueva hasta el final del pasillo, hasta la figura blanca y silenciosa que había sido el fantasma de su creatividad. Con un solo gesto, tiró de la sábana, el polvo danzó en el aire, iluminado por la luz de la tarde, y el caballete de madera apareció, desnudo y expectante. Era un esqueleto, pero ella ya no veía la muerte en él, sino la estructura sobre la que se podía construir la vida. La primera pincelada fue un acto de fe. Sus manos, desacostumbradas, temblaban al mezclar el azul cobalto con el blanco titanio.
El lienzo en blanco ya no era un abismo, sino una promesa. El trazo inicial fue torpe, una línea insegura que se sentía como un grito tímido en medio de un gran silencio. Pero fue un grito al fin y al cabo, y fue seguido por otro, y otro más. El café de la mañana ya no era amargo, era combustible. Las horas ya no se arrastraban, volaban al ritmo del roce del pincel sobre la tela. Hubo días de frustración, por supuesto, días en los que los colores se convertían en barro, en los que el rostro que intentaba capturar se negaba a aparecer. En esos momentos, la puerta del pasillo superior la llamaba, una tentación silenciosa que prometía la perfección sin esfuerzo. Pero no se acercó a ella, ni una sola vez, porque entendió que aquella habitación no era un destino, sino un mapa. Y un mapa solo es útil si te atreves a recorrer el territorio por ti mismo, con tus propios pies, tropezando y levantándote. En lugar de cruzar ese umbral, abrió otros. Desempolvó el viejo piano y sus dedos, al principio rígidos, empezaron a recordar melodías olvidadas. Las notas torpes llenaron la casa, imperfectas pero vivas, rompiendo el silencio que la había oprimido durante tanto tiempo. Sacó los cuadernos que guardaba en un cajón y empezó a escribir. No buscaba la novela perfecta que había visto encuadernada en la habitación mágica, solo buscaba su propia voz, una frase un día, un párrafo al siguiente. Su casa empezó a transformarse. Lienzos a medio terminar se apoyaban en las paredes del salón, cada uno un campo de batalla de colores y emociones. Los libros ya no acumulaban polvo, sino que yacían abiertos sobre la mesa, con pasajes subrayados. El aire ya no olía a encierro, sino a trementina, a café recién hecho y a la tinta fresca del papel. Se miraba al espejo y la extraña de hombros caídos había desaparecido. En su lugar había una mujer con manchas de pintura en la mejilla y una mirada encendida, una mirada que no reflejaba el pasado, sino que se proyectaba hacia el futuro. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y violetas, se detuvo frente a su último cuadro. No era una obra maestra como las que había visto tras la puerta. Era imperfecta, tenía fallos que solo ella podía ver, pero estaba lleno de una fuerza que ninguna de aquellas visiones perfectas poseía. Era real, era suyo. Y en ese instante sintió una paz que no recordaba haber experimentado nunca. El vacío en su pecho se había llenado, no con la perfección de un sueño, sino con el gratificante peso de su propio esfuerzo. Entonces supo cuál era el siguiente paso. Dejó los pinceles y caminó con paso firme hacia el pasillo superior. Se detuvo frente al muro liso y continuo, en el lugar exacto donde sabía que estaba la puerta. Apoyó la palma de la mano contra la pared fría. Ya no sentía el anhelo de cruzarla, ya no necesitaba el reflejo, porque estaba construyendo el original. Se dio la vuelta, bajó al pequeño cobertizo de fardín y regresó con un pesado mazo entre las manos. Lo alzó, sintiendo el peso del hierro, el equilibrio perfecto del mango de madera. No lo hacía con rabia, sino con la serena determinación de un escultor a punto de liberar la forma oculta en la piedra. No iba a destruir una puerta, iba a derribar una pared. El primer golpe resonó en el silencio como el estallido de un trueno contenido. El impacto recorrió sus brazos, una vibración que no solo sacudió la pared, sino también los cimientos de la mujer que había sido. No fue un acto de furia, sino de parto. Cada golpe era una contracción, un esfuerzo consciente por abrir un nuevo paso. El polvo de yeso flotaba a su alrededor, una nube blanca en la que se ahogaban años de inercia. El mazo subía y bajaba, un péndulo marcando el final de un tiempo y el comienzo de otro. No buscaba la habitación de luz, no quería entrar en ella, quería que ella saliera. El yeso se rindió, el ladrillo cedió, y una primera grieta se abrió como una sonrisa polvorienta en el muro.
A través de ella no se filtró una luz mágica y ajena, sino la misma luz de la tarde que entraba por las ventanas, pero transformada, como si el propio acto de romper la barrera la hubiera cargada de un nuevo significado. Siguió golpeando, con los músculos en tensión y el corazón latiendo al ritmo del mazo, hasta que un gran trozo de pared se derrumbó hacia adentro con un estruendo sordo. Y entonces, la luz de la habitación imposible se derramó, no como un torrente, sino como una marea suave que se fusionó con el aire de su casa. El polvo de la pared derruida danzaba en ese resplandor, partículas de realidad girando en un torbellino de potencial. El hueco en la pared nunca fue reparado. Se convirtió en un arco de ladrillo visto que enmarcaba su nuevo estudio, un espacio donde el olor a trementina y a óleo era el perfume del hogar. Los lienzos ya no eran visiones perfectas de otro mundo, sino mapas de su propio viaje, con sus correcciones, sus capas de pintura, sus valientes imperfecciones. La casa ya no estaba en silencio. A menudo el sonido torpe pero apasionado de un piano llenaba las tardes, mezclándose con las risas de los amigos que ahora se sentaban en su salón, atraídos por la vida que emanaba de cada rincón. A veces, al pasar frente a ese arco, aún sentía el eco de aquel lugar, pero ya no lo veía como un museo de lo que pudo ser, sino como el negativo de una fotografía que ella misma había revelado. La perfección de aquella habitación no era una meta, sino un punto de partida, una semilla, y ella había descubierto que la verdadera belleza no estaba en la semilla intacta, sino en el árbol retorcido y magnífico que crecía de ella, desafiando al viento y buscando el sol con sus propias ramas. Se miró al espejo una mañana, mientras el amanecer se filtraba por la ventana, ya no gris y cansado, sino lleno de la promesa de un lienzo en blanco. La mujer que le devolvía la mirada tenía pequeñas arrugas en el rabillo de los ojos, arrugas nacidas de la risa y del esfuerzo de enfocar la vista en los detalles. Tenía las manos manchadas de pigmento y el pelo recogido de cualquier manera. Y en su mirada había un brillo que ninguna habitación mágica podía conceder, un fuego encendido por ella misma. Comprendió entonces la verdad más profunda de su viaje. Las paredes más gruesas no son de ladrillo y cemento, sino de miedo y duda. Y las puertas no siempre se encuentran, a veces hay que crearlas a golpes. Se dio cuenta de que todos llevamos dentro habitaciones secretas llenas de nuestro potencial dormido, y que las únicas habitaciones que no existen, las únicas vidas que se quedan sin vivir, son aquellas que nunca nos atrevemos a construir.